Más y Más Podcast. Este episodio es posible gracias a la Fundación Colacao. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados Más y Más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio contamos con la colaboración de Fundación Colacao. Fundación Colacao quiere contribuir a empoderar a los niños y niñas para que obtengan lo mejor de ellos mismos y se focaliza inicialmente en un doble objetivo: potenciar sus singularidades y sensibilizar contra uno de los grandes enemigos de la diversidad infantil, el acoso escolar. Para ello promueve e implementa actividades sociales, divulgativas, educativas y de investigación. Y entre otros, este episodio del podcast en el que nos acompaña Zara Suárez, doctora en Psicología y Educación con una tesis sobre los predictores de ser víctima del acoso escolar. Muchas gracias, Zara, por acompañarnos. Muchas gracias, Carmen, por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Pues vamos a hablar de acoso escolar, de bullying, de, por desgracia, conceptos que oímos con asiduidad, pero que quizás no están del todo bien definidos y todavía hay mucho trabajo por hacer. Como decía, entre otras instituciones realiza Fundación Colacao. ¿Qué es el bullying? Bueno, el acoso escolar, todos hablamos de ello, sin embargo, pocos realmente conocen de qué se trata o cómo funciona. Se trataría de una situación en la que uno o varios agresores ejercen violencia continuada y de forma intencionada sobre una víctima. ¿Qué es importante o que hay que tener en cuenta en este concepto? Y es que hay una víctima, es decir, esa víctima está en inferioridad con respecto a los agresores, hay una continuidad, se da en el tiempo, no es en momentos puntuales, y por otro lado es de forma intencionada. Es muy importante tener en cuenta esta característica que es intencionado, ya que porque los agresores, aun sabiendo el daño que pueden hacer y aun sabiendo las consecuencias que tienen sus actos, siguen haciendo esas conductas tan dañinas para sus compañeros. Sin embargo, el acoso escolar también está muy ligado a cómo los compañeros, a cómo el resto de testigos ejercen y actúan cuando ven que son otros los que están ejerciendo esa violencia contra sus compañeros. Si los testigos de alguna manera pusiesen frenos, si los testigos de alguna manera penalizasen esas conductas de los agresores, el acoso escolar se terminaría, porque el real problema de esta situación es que los agresores y los que acompañan a esos agresores reciben un refuerzo positivo de los compañeros que bien ríen, graban, le animan, le alientan a que sigan haciendo esas cosas. Por tanto, cuando los expertos, cuando los profesionales, cuando las familias, cuando el resto de compañeros saben de estas situaciones y no son o no están implicados directamente en ellas, no vale hacer oídos sordos, no va conmigo la situación, no es importante para mí. Porque si nosotros enseñamos a los niños a que penalicen, a que otros compañeros ejerzan esa violencia sobre sus iguales, lo que estaremos es dándole un toque de atención a ese agresor. De nada sirve que al agresor se le expulse, de nada sirve que al agresor se lleve una regañina, si cuando vuelve al centro de nuevo lo que va a pasar es que se va a encontrar con compañeros que le vuelven a reír las gracias, que le vuelven a animar y que le vuelven a estar diciendo: muy bien, campeón, lo que estás haciendo es maravilloso. Y estamos en un tiempo en el que pasamos más tiempo con los niños, tenemos más tiempo para dedicarles, que por desgracia la ausencia de tiempo en ocasiones es la que nos lleva a no darnos cuenta no solo de la víctima, sino también del agresor, porque muchas veces hablamos de tener una víctima en casa, pero no hablamos o nunca queremos que sea nuestro hijo quien es el agresor. Entonces, ¿cuáles, digamos, serán los, como decías, predictores de ser una víctima, pero también de ser un acosador?
mi estudio va más ligado a lo que serían predictores de ser víctima y rechazado, porque una cosa es ser víctima de acoso escolar y otra cosa es ser rechazado dentro del aula. Las personas que son rechazadas, los niños que son rechazados o ignorados, son aquellos que no tienen una buena red social de amigos dentro del grupo y son más propensos a, en el futuro o en etapas posteriores, ser víctimas de acoso escolar. Dentro de esos predictores, pues está, lógicamente, no tener amigos, tener problemas de socialización, luego tiene que ver también, pues bueno, el nivel socioeconómico, pero todos estos predictores realmente no son iguales en todos los contextos, ¿vale? No tenemos los mismos predictores o no hay los mismos predictores o las mismas casuísticas, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí en España, porque no es el mismo contexto. Por eso es tan difícil trazar o ver un perfil que podamos decir, ojo, este niño puede ser acosado. Es por eso, porque es dificilísimo. Lo que sí sabemos es que tener pocos amigos es predictor. Entonces, sabiendo eso, lo que se puede hacer desde las escuelas es hacer lo que se llaman test sociométricos, que es preguntas muy sencillas, preguntarles ¿con qué 3 compañeros de clase qué 3 compañeros de clase son tus mejores amigos, qué 3 compañeros de clase no son tantos tus amigos. Luego se cotejan y se ve pues qué niños han tenido menos nominaciones positivas o quiénes no han tenido ninguna. Entonces hay que focalizar sobre esos niños y hay que intentar hacer actividades que les integren dentro del grupo. Esto es un predictor. Sin embargo, por ejemplo, ser preferido dentro del aula también puede ser un predictor de ser víctima, porque por alguna otra casuística puede haber para una persona que tú tengas algo, ¿vale?, que te posicione en una situación de inferioridad y por eso quiero ejercer sobre ti esa violencia, aunque no es tan normal que en niños preferidos o compañeros que tienen muchos amigos dentro del aula sean acosados. Y luego, ser acosado no significa que no seas acosador, porque hay acosados que también son acosadores. ¿Por qué? Porque en un contexto ellos son los débiles y en otro contexto ellos son los fuertes. Entonces ejercen esa violencia que ejercen sobre ellos, pues luego la ejercen sobre otros. Entonces es muy complejo el tema y se requiere de muchísima investigación y por eso pues cuestiones como la Fundación Colacao y todo lo que tenga que ver con el estudio de este problema, que es un problema social. Es un problema social que luego va a llevar a los adultos a tener problemas de desarrollo personal, pero es que ya no solo para las víctimas, también para los agresores que se relacionan de ese tipo y también para los testigos que han crecido en un contexto escolar durante muchísimos años donde han visto que no ha habido ningún tipo de consecuencias, que no ha pasado nada. Entonces luego nos encontramos en una sociedad en la que pasan diferentes cuestiones y diferentes cosas y todos miramos hacia el otro lado. ¿Y puede ser que actualmente se habla más o ha aumentado el número de casos de acoso escolar? O quizás hemos puesto nombre a cosas que antiguamente no se daba importancia, porque quien más que menos ahora hablan de acoso escolar y nos damos cuenta de que hemos sido testigos de eso en los colegios. Realmente todos hemos sido testigos y conocemos situaciones que ahora de repente pensamos, uy, aquello que viví yo creo que era acoso escolar. Sin embargo, no se puede determinar si es más o menos, ya que no hay estudios. Entonces, científicamente, y yo al final me baso en datos, científicamente no se podría decir. Como opinión, ¿qué podría decir? Pues como opinión lo que puedo decir es que con las redes sociales lo que hemos hecho es que este problema sea más global. Antes, cuando un niño era acosado dentro del aula, era en ese contexto. Pasaba en ese contexto y luego ese niño salía del cole, iba a su barrio, tenía otra red de amigos y tenía otros soportes sociales que le permitían pues sociabilizar y hacer otras cosas. Con el tema de las redes sociales, ahora el acoso está omnipresente, por así decir, en todos los sitios. Entonces ese niño se va a casa y todavía puede que siga recibiendo
situaciones desagradables por redes sociales. Entonces el problema es como muchísimo más global, y luego además bajo el anonimato de las redes es más dañino. Totalmente. Seguramente más de un padre o un responsable se preocupa por cómo educar a un niño, porque nadie quiere tener un agresor en casa, un acosador en casa, pero tampoco quiere tener una víctima, obviamente. Entonces, ¿hay algún consejo que se dé que no, antes no se hiciese, o que hayáis descubierto que funciona realmente, pues, por ejemplo, fruto de tu tesis, que tengamos que tener en cuenta a la hora de educar a un niño? Sí. Hay un factor, hemos hablado de factores de riesgo, ¿vale? Pero hay factores protectores también. Y uno de ellos, y lo vais a entender todos perfectamente, es la empatía, ¿vale? Está demostrado científicamente que en las aulas donde hay mayor empatía hay menor probabilidad de que exista acoso escolar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fomentar la empatía. Trabajar la inteligencia emocional, ponernos en el lugar del otro. Todas esas cuestiones que parecen muy simples y que se nos llena a todos la boca de decir, ¿vale? Pero que luego en el día a día no practicamos porque estamos en una sociedad súper individualista. Y nosotros no podemos pedirle a un niño que actúe de una manera empática y mirando por el prójimo, por así decir, si luego cuando le soltamos en la sociedad está continuamente viendo situaciones y conductas del resto de la gente que es absolutamente todo lo contrario. Luego vemos una situación de acoso escolar y se nos pone nos sorprendemos todos, cuando realmente a lo mejor ese niño acaba de ver en su casa cómo alguien de su familia ha tenido una discusión con otra persona laboral, por ejemplo, y están insultando o poniendo verde a otra persona, no se está siendo nada empático, nada asertivo. Entonces, tenemos que ser coherentes. Ahora que ya estamos, por ejemplo, Fundación Colacao, temas que tienen que ver con supermercados, vamos a un supermercado con un niño y estamos viendo que hay una persona mayor delante, nadie está ayudando a esa persona mayor con la compra o dejarle que pase por delante, son pequeños actos que hay que hacer día a día. Y desde las escuelas fomentar la empatía, que es que además es algo que de cara al día de mañana le va a servir para toda la vida. La sociedad en general necesita empatía. Para enfrentarse a situaciones en la vida adulta, muchas veces nos encontramos todos con situaciones que son muy difíciles de gestionar y que no sabemos gestionar porque no tenemos inteligencia emocional y empatía. Muchísimas veces. Sí, es verdad que creo que estamos en un momento por diferentes temas que actualmente se tratan, que antes no se trataban, que quizás estamos en un punto de inflexión social para cambiar pues esas cosas que nos han llevado a que seamos mal ejemplo para las generaciones venideras. Estamos en un momento como que quizás podemos cambiar las cosas para que mejoren los números. Creo que somos más conscientes, ¿vale? Creo que sí que es verdad que ahora hay un boom con todo lo que tiene que ver con salud mental, pues eso, inteligencia emocional, asertividad, pero no hay que caer en el error de que solo sean palabras. Exacto. No hay que caer en ese error. Mira, voy a leer un decálogo contra el bullying que comparten en la web de Fundación Colacao, de la asociación noalacosoescolar.org, que son 10 puntos clave, que es: nadie es mejor que yo y yo no quiero ser mejor que nadie. Si ves un maltrato y no actúas, tú también eres un villano. No eres un chivato, eres un héroe o una heroína. Trata a tu compañero como quieres que te traten a ti. Quien trata mal a sus compañeros es un villano. El resto no le respeta, le tiene miedo. No eres raro, eres especial y valioso. Si te metes con uno, te metes con todos. Hacer sufrir a alguien no tiene gracia, es de cobardes y causa mucho daño. Quiérete tal como eres, merece respeto, no desprecio. Si crees que tú o un compañero sufres acoso, no te calles, díselo ya a alguien de tu confianza, familia, profesores, amigos, entrenadores. Y ninguno de nosotros es tan fuerte como todos nosotros juntos. Eso es cierto, hablabas de la sociedad individualista y tristemente es cierto. También hablábamos de la ausencia de tiempo, ¿no? Que en ocasiones dedicamos menos tiempo del que se dedicaba antiguamente a los niños, entonces por cuestiones laborales, porque vivimos en una sociedad mucho más veloz en todos los sentidos. A diario casi no tenemos tiempo para comer con los niños, para escucharles. Entonces es importante
hacerles, yo creo que lo mejor que podemos regalar a un niño es precisamente lo que decíamos, ¿no? Tiempo, y que se den cuenta de que en conjunto es mucho más fácil solventar esta problemática que, como decíamos, actualmente, por desgracia, no sé si los números aún van en auge, se habla mucho, han disminuido a raíz de trabajar en ello, o aún están los estudios en proceso. Los números más o menos van iguales o parecidos, ¿vale? Entre un 25% del alumnado más o menos tiene problemas de sociabilidad, ¿vale? No voy a decir que sean víctimas, porque es muy difícil determinar si hay una víctima o no hay una víctima. Tiene que haber un protocolo que determine si esa es una situación de acoso escolar o no hay acoso escolar, pero sí podemos decir que alrededor de un 25% de niños en algún momento determinado puede tener problemas de socialización, y esos problemas de socialización pueden ser predictores de ser víctima, como os comentaba, ser rechazado, ser ignorado. Pero eso no significa que todos sean víctimas. Pero a mí me gustaría muchas veces dar un mensaje positivo. Porque muchas veces, y en esta sociedad que nos encanta tanto todo lo pesimista, lo negativista, y los datos están ahí y no son buenos. Porque no son buenos. Pero si nos fijamos en estos 10 puntos de este decálogo, todos hacen mención a cómo actúan los demás. Y hacen mención a la importancia de los testigos. Entonces, si de este podcast queda claro la importancia de lo que el resto de personas podemos hacer y de la empatía, todo va con empatía al final, todos esos puntos de ese decálogo. Y nos queda esto clarísimo. Y la importancia, o sea, las últimas investigaciones, bueno, últimas no, pero ya hace tiempo se descubrió que los testigos son la clave. Si los testigos penalizan las conductas de acoso escolar, el agresor no tiene refuerzo y el acoso disminuye. Entonces, pongamos foco en ser empáticos. Es muy necesario. Empáticos. Y ejemplares. Y ejemplares, efectivamente, empáticos dentro de las aulas, fuera de las aulas, y que seamos ejemplo. Voy a poner, porque en ocasiones es difícil transmitir a los niños, el momento de educar es muy complejo. Desde Fundación Colacao han realizado una serie que se llama La Caja de Arena, que es una serie de ficción, como decía, impulsada por Fundación Colacao, el Consejo Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven. Bueno, muestra un caso de acoso escolar y creo que es un buen formato para invitar a los oyentes a que puedan verlo con sus hijos. Quizás es una forma un poco más innovadora para llegar al público joven y facilitar ese momento que, como decíamos, es muy difícil, porque es difícil identificarlo, no tenemos en ocasiones las herramientas, e invito a los oyentes que visiten la web fundacioncolacao.org, que allí tienen imágenes, la serie, la sinopsis. Y agradecerte, Zara, tu colaboración en este episodio y apoyar la investigación, que es tan importante para acabar con esta problemática que es el acoso escolar, ¿no? Efectivamente, es necesario pues seguir investigando sobre ello, seguir viendo números, hacer estudios sobre el papel que ejerce la empatía, más estudios con propuestas empáticas y ver si mejoran los números o no, que ya os vaticino que sí. Y muchas gracias y encantada de estar aquí hablando de este tema tan candente y tan importante para todos. Y por favor, seamos empáticos. ¿Dónde pueden seguir la pista los oyentes de tus pasos? Pues bueno, tengo una red social que se llama Di No al Acoso Escolar en Instagram, y luego, bueno, ya más temas de investigación para la gente que es más científica, pues en ResearchGate o en la página de Uniobi también, por ahí podemos seguir viendo cosas. Perfecto, pues dejaremos en la caja de descripción la plataforma Di No al Acoso Escolar y también alguno de tus estudios para que puedan leerlos en profundidad. Perfecto, muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti por tu tiempo. Este episodio ha sido posible gracias a la Fundación Colacao. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados. La calidad que te sienta bien.